Empezamos con la carta a los Filipenses, una serie el miércoles pasado, y empecé a explicar el contexto de cómo esa carta es escrita por Pablo desde la prisión. Sí, recuerdan, ¿no? Cómo fue el contexto, cómo surge la iglesia ahí en Filipo, y estábamos estudiando verso a verso, ¿sí? La carta a los Filipenses. Entonces, lo relevante de esta carta, que lo que se repite mucho es la palabra gozo, gozaos, regocijaos. Esa palabra se repite muchas veces en esta carta, ¿sí? Y hemos enseñado en el anterior miércoles, dijimos que, como bien decía José, que la palabra gozo es mucho más que una emoción, sino que es un fruto del Espíritu, ¿sí? El gozo que podemos tener nosotros como cristianos en medio de las adversidades, ¿sí? No solamente cuando todo va bien, sino cuando también las cosas se ponen difíciles, porque habíamos estudiado cómo Pablo llega desde la cárcel a poder escribir cartas como Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses. Esas cartas fueron escritas desde la cárcel, en un momento, en un periodo donde Pablo es llevado ante Festo, Agripa, acusado injustamente. ¿Pero por qué causa? Por la causa del Evangelio, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, esta palabra que resalta, que es gozo, el gozo siempre va a estar vinculado, mis hermanos, a cómo nosotros estemos relacionados con Dios, ¿sí? El gozo va a estar vinculado a una íntima relación con Dios, ¿sí? Yo puedo tener dificultades, puedo tener adversidades, pero el gozo que yo tengo nadie me lo puede robar, porque es un vínculo que yo tengo con Dios, ¿sí? Y si vemos el contexto de cómo escribe esta carta a los Filipenses, habíamos enseñado el anterior miércoles que Pablo no planeó ir a Filipo. Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Donde él quería ir, Dios le dijo: no, ahora yo te mando para allá, ¿sí? Ahí se establece una iglesia en Filipos, donde vemos la conversión, ¿recuerdan? De Lidia, la conversión del carcelero de Filipos y su familia, y ahí se establece la iglesia de Filipos, ¿sí? Pablo tiene que apelar al César, ¿sí? Estando en prisión en Roma. Y mis hermanos, hemos llegado, ¿no? Concluimos el anterior miércoles que el Evangelio aún, dice, se iba propagando cada vez más. Estando preso, el Evangelio se expandía aún más. ¿Cómo son los planes de Dios, ¿no? Cómo Él hace las cosas. Se propagó mucho más, porque dice que se difundió más la palabra porque se atrevieron a hablar. Claro, veían a Pablo que estaba preso y se animaban a hablar, dice, con valentía la palabra de Dios. Y ahora vamos a seguir explicando. Eso es lo que aprendimos el miércoles pasado, para ya hacer una conexión con lo que viene, ¿sí? Pudimos aprender el miércoles pasado que Dios no hace las cosas a nuestra manera, hermanos. Dios las hace como Él quiere, ¿sí? Es más, Él obra de maneras que nosotros a veces no entendemos. Y el Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Eso dice el Salmo, ¿no? Es que podemos aprender de esta carta que Dios nos dice cuándo avanzar y cuándo quedarte quieto y cuándo es por acá. Es Dios el que nos da esa dirección, ¿sí? Y mientras yo leía esta carta, yo decía: ¡fua! ¿Cuántas dificultades que pasó, ¿no? El apóstol Pablo? Porque vemos y nos metemos en la carta y profundizamos y decimos: no, lo que pasó a este hombre, ¿no? Pero fíjense, cada persona es diferente. Pablo era una persona que no lo paraba a nadie, hermanos. Fíjate, cuando él era Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia, celoso. ¿Y quién lo tuvo que parar? Jesús. Y ahora, ¿quién lo tiene que parar de vuelta? Porque él quería. Y Dios lo para. Esas personas hay personas que a veces
no le tenés que decir qué hacer, cómo hacer las cosas, que enseguida van, que son chispitas, ¿no? Hay personas quizás que son más quietas, ¿no? Pero Pablo, fariseo de fariseo, pero bueno, Dios lo paró, ¿viste? Así pasa cuando Dios nos dice pará, nos para, ¿sí? El Espíritu Santo dice que le fue prohibido hablar. ¿Y qué vimos? Un varón macedonio en visión que ve, que dice que estaba pidiendo ayuda. Y ahí es donde se presentan diferentes dificultades. Y es ahí donde él empieza también a predicar el Evangelio en Filipos. Pero vamos al texto en Filipenses, así si damos continuidad a esta serie, Filipenses 1:12. Ya lo puse en contexto a los que no estuvieron el miércoles pasado. Ahora sí nos metemos en el segundo tema, ¿sí? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces habíamos dicho sus prisiones, falsas acusaciones, lo llevaron a esos 3 procesos que le dije, ¿no? El naufragio que tuvo. Usted puede esto que le estoy diciendo verlo en el libro de los Hechos. Pablo hizo 3 viajes misioneros que están en el libro de los Hechos. Usted tiene un mapa en su Biblia y los puede ver a cada viaje misionero que Pablo hizo. Su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero. Eso lo puede ver en su mapa en la Biblia. El libro de los Hechos lo relata esto y usted lo puede ver a eso, ¿sí? Y bueno, les dije por qué. Y aún así, fíjense que él no está amargado. Él dice, me gozo y me regocijo. No se está quejando, no se lamenta por todas las cosas malas que le están sucediendo. ¿Por qué? Porque él logra ver la vida de otra manera, hermanos. Fíjense cómo él visualiza las cosas. Él no se está quejando porque yo estoy preso acá, pudiendo predicar allá afuera. Él dice, no, miren la mirada y la observación que el apóstol Pablo tiene. Dice, no, pará. Todo esto que me está pasando sucede por una razón, por un propósito, para que el Evangelio siga progresando. ¿Recuerdan José? ¿Qué pasó con José? Lo vendieron como esclavo a Egipto. Y cuando vienen los hermanos se encuentran con José y empiezan a hablar, no. Dios me trajo acá, le dice José. O sea, Dios me ha traído acá. Miren, Génesis 45:3 dice, no lo busques, yo se lo leo. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que me vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y más adelante, capítulo 50, verso 19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. ¿Vieron? Cuando nosotros logramos ver y visualizar las cosas como las visualizó el apóstol Pablo, como las visualizó José en medio del sufrimiento, por eso la carta a los romanos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Cuando logramos nosotros visualizar lo que el apóstol Pablo visualizó
y lo que está escribiendo en esa carta y el ejemplo que le puse de José, nosotros podemos comprender las circunstancias que nos están pasando desde otra mirada. Y no desde la mirada de la amargura, desde el capricho, desde el refunfuneo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué todo esto me sucede a mí? No, acá no vemos una queja. Acá vemos un hombre de Dios que tiene una óptica diferente y que sabe visualizar las cosas. Porque esto dice, no, esto que está pasando es para que el Evangelio progrese. Y el que encaminó todo esto es Dios. Es decir, que Dios me envió acá con un propósito, dice José también. ¿Sí? Dios encaminó todo lo que está sucediendo para que el Evangelio avance, dice Pablo. ¿Sí? Versos 13 y 14. De tal manera, dice, seguimos Filipenses 1, 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tremendo. Fue un propósito que estaba sucediendo, que lo estaba paralizando ahí a los hermanos que no estaban predicando. Había una persecución, tenían miedo, estaban frenados. Pero ven a Pablo, dice, este está preso, lo están a punto de matar, está en la cárcel, está encadenado, y nosotros estamos libres, no estamos... Y empezaron, se animaron, se atrevieron, dice la Biblia, a anunciar el Evangelio. Pablo está preso con un soldado romano, y yo me imagino, ¿no? Porque hacían la guardia pretoriana, hacían un cambio de soldado. ¿Usted qué se cree que Pablo le estaba diciendo a esos soldados que venían a estar encarcelados con él? ¿De qué les hablaba? De, no sé, del libro gordo de Petete, ¿de qué le hablaba? Del Evangelio, hermanos. Yo me imagino a Pablo predicándoles el Evangelio. ¿Se imaginan ustedes ahí atados en cadenas con Pablo todo el tiempo? ¿De qué le hablará? Del Evangelio les predicó. Esa guardia, yo le explicaba el miércoles pasado, pretoriana, fue la que anunció el Evangelio en Francia por primera vez. Entonces ahí es la expansión del reino de Dios. Cada soldado cambiaba su turno. Sí, Pablo estaba en prisión domiciliaria para que pueda comprender. La gente lo podía visitar, lo podía ir a ver, estaba encadenado. Esto también lo dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 28, cierra que él estaba en la cárcel, ¿no? Y ahí lo podían ir a ver, hermanos. ¿Sí? Pablo lo que hablaba era el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Muchos de esos soldados que estuvieron al lado de él conocieron a Cristo porque Pablo les predicó el Evangelio. ¿Sí? Miren, al finalizar la carta, miren lo que llega a decir Filipenses 4, 21 y 23, le voy a pedir que lo pongan en pantalla nomás. Dice, saludá a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo los saludan también. Todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César, del palacio, hermano. La guardia pretoriana, los saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Tuvo un impacto la predicación del apóstol Pablo hacia lo que es la guardia pretoriana en la casa de César, de Nerón, se convierte en el Evangelio y pasa a ser parte de esta carta a los filipenses. Mis hermanos, yo comprendo algo acá. Él no solo estaba encadenado con cadenas. El apóstol Pablo estaba encadenado a la voluntad de Dios. Y por eso el Evangelio se propagó. ¿Sí? Él estaba encadenado y encauzado en el propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y verso 14 de Filipenses 1 dice, y la mayoría de los hermanos, ahí está, cobrando ánimo, dice, cobraron ánimo en el Señor, con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, cobran ánimo, ¿sí? Estaban en Roma, estaban con temor, estaban con miedo de predicar el Evangelio. No querían,
estar en prisión ellos, pero ven a uno estando en prisión y ellos se animan, cobran ánimo y empiezan a predicar también. ¿Sí? Y como les decía el ejemplo de recién, mis hermanos, nosotros, yo les decía el miércoles pasado, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Somos libres, hermanos, la palabra de Dios no está presa. ¿Qué excusa le vamos a poner a Dios? Podemos predicar el Evangelio a tu vecino, en tu trabajo, en donde estés, podés predicar el Evangelio. Somos libres, hermanos, en Cristo, para predicar. Yo tengo la oportunidad de tomarme un Didi, un Uber, ahí estamos predicando el Evangelio. Así tenemos que ser, hermanos, ¿sí? ¿Y cuántos más nosotros, si este hombre desde la prisión nos enseña que encadenado estaba predicando el Evangelio, cuántos más nosotros, hermanos, tenemos que predicar el mensaje y difundir ese mensaje de salvación? Pero acá nos metemos en el tema de esta noche. Algunos, dice el verso 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buen corazón, de buena voluntad, personas que predican a Cristo con sinceridad, y otros por ambiciones egoístas. Verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, pensando, dice, añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, pensaban añadir a sus prisiones, dice Pablo, aflicciones. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, muy culto, y se presentaba ante los gobernadores a hablar y a predicar el Evangelio. En Atenas, ¿recuerdan cómo les empieza a predicar el Evangelio ahí? En el Areópago. Era un hombre totalmente culto, preparado, se paraba ahí. Y cierta envidia había hacia Pablo. Seguramente que Pablo está preso porque no faltó ese que dijo, en algún pecado anda, ¿no? Pero sí, dice, queriendo añadir a mis prisiones, dice, cargas. Algunos, dice, predican a Cristo por contienda. Y acá yo expliqué el miércoles pasado que esta carta no se escribió para corregir errores doctrinales, como lo vemos en las otras cartas pastorales a Timoteo, que se corrigen a los gnósticos. Acá está hablando de hermanos, de hermanos que estaban predicando a Cristo por contienda y por envidia. Pero yo igual, dice Pablo, yo me gozo en esto. Pablo tenía personas que se le estaban oponiendo y no todos lo querían al apóstol Pablo. Tenían celo. ¿Recuerdan los corintios? ¿Qué pasaba en los corintios? A ver. Uno era de Pablo, otro de Cefa, otro y de así, yo soy aquel, y había divisiones, celos, contienda. Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y así estaban. Pablo era una persona, como le digo, muy, muy culta, muy, muy exitosa, y entonces había celo, había envidia. Se preparó para estar en el Areópago, para hablarle al gobernador. Tenía personas que se le oponían por envidia y celos. ¿Sí? Y hoy sucede lo mismo, mis hermanos. Hoy pasa lo mismo en la iglesia del Señor. Hay personas que realmente con un corazón sincero predican a Cristo, pero otros no. O hay unos diótrefes, ¿no?, que quieren los primeros lugares, que quieren ser vistos ellos, que los escuchen a ellos. Y hay esa cuestión, mis hermanos, en la iglesia de estos tiempos. A mí me encanta Moisés porque Moisés dice, yo no sé hablar. No sé qué voy a decir. Y ahí dice, por eso te envío, le dice. Jeremías dice,
soy un niño. No digas que sos un niño, porque todo lo que te mande, eso es todo lo que vas a decir. Entonces veo muchas veces personas que quieren un lugar como Diótrefes. Le gustaban los primeros asientos, le gustaba figurar, le gustaba estar en todos los canales de YouTube, ¿no? Aparecer ahí. Pero sí, ahí. Y eso es lo que dice la carta de Juan, miren, tercera carta de Juan 1:9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. Y dice, por esta causa, si yo fuere, esto está hablando Juan, ¿no? Recordaré las obras que hace parloteando, dice, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Qué hermano! ¿No? Y ahí vemos, mis hermanos, que hay personas que sí, que quieren un lugar para manipular, para infundir temor, para controlar. Eso es lo que hacía Diótrefes. ¿Sí? Él amaba, dice Juan, el ser visto, y por esa causa les estoy escribiendo a ustedes, porque le gusta tener una posición. Pablo también lidió con esas personas, así como Juan. El apóstol Pablo tuvo que, desde la cárcel, escribir, pero aún así dice, yo me gozo de que por envidia, por celo, por aquello, Cristo es anunciado, dice. Cristo es predicado y eso es suficiente, hermano. Y vemos, mis hermanos, que todo lo que él pasó, las acusaciones falsas que tuvo, estando él ahí en prisión, ¿y saben cuál es la causa, mis hermanos? Es por anunciar el evangelio que estaba preso. Él no estaba preso porque hizo algo malo, algo indebido, algo injusto. Él estaba preso porque estaba predicando el evangelio. ¿Sí? Y el verso 18 lo resume de la carta a los Filipenses. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, miren, Cristo es anunciado, dice, y en esto me gozo y me voy a gozar aún, dice Pablo. ¿Sí? Por eso les decía que él tiene una visión mucho más amplia, una visión general, amplia de las cosas. ¿Sí? Gente envidiosa que habla mal de él, pero miren, antes de amargarse, antes de quejarse, como muchas veces solemos nosotros, quejarnos, amargarnos porque habla mal de nosotros, él dice, no, yo no me voy a amargar. Él toma una decisión, él toma una determinación, yo no me voy a amargar por esto, yo no me voy a quejar de esto, yo me voy a gozar, dice, y me voy a regocijar, dice, aún más. Es tremendo, hermano, pero a veces nosotros, hablo en primera persona acá, nos quejamos de cositas simples, ¿no? Y es ahí, mis hermanos, que nosotros no aprendemos a tener esa mirada. Aprendamos en esta noche juntos, yo me incluyo, a mirar las cosas, las circunstancias desde otra mirada. Si hablan mal, que hablen mal. Si te están ahí acusando de algo, pero la cuestión es preocuparte si es verdad, ¿no? Pero si están calumniando, si están hablando, ahora ya vamos a llegar ahí. Pero que nada robe el gozo, que nada. Él se determinó en eso, hermanos. Aún así yo me voy a alegrar, me voy a regocijar, no me voy a amargar. Esa es la determinación que él tomó en su corazón. Yo no me voy a amargar. Y ahí, mis hermanos, nadie le puede robar el gozo. A pesar de sus cadenas y de los que estaban hablando mal de él, incluso hermanos, nada me va a robar el gozo, dice Pablo. Es una determinación que él tiene, ¿no? Y ahí recobra ánimos para los demás también. Nos damos cuenta que, como Pablo, mis hermanos, hay algo que aprender acá y que tenemos que aprender todos. Que el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. En el mensaje está el poder.
y no en el mensajero. Por eso decía, yo me gozo que Cristo es predicado. Y Pablo dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje poderoso que puede transformar la vida, que puede cambiar nuestra mente, que puede cambiar nuestro corazón. El mensaje del Evangelio es poderoso, es dinamita, es poder de Dios para salvación, pero no el mensajero. El mensajero es utilizado, ¿sí? Miren, Jonás. Dios le da una orden y le dice, tenés que ir a Nínive. Jonás, medio rebeldón, chinchudo, no, se va a Tarsis. ¿Y saben por qué? Porque él odiaba a los ninivitas. Él los odiaba, por eso se va a Tarsis. Y cuando se va a Tarsis, ¿no? Dios, bueno, prepara ese gran pez, está ahí en Nínive, predica, se arrepienten. ¿Y qué hace Jonás? Viendo que Dios está salvando. Yo sabía que vos sos misericordioso, que chinchudo, ¿no? Enojón, quejoso. ¿Vieron que no se trata del mensajero, sino del mensaje? Jonás, se salvaron. Dice, ¿cómo no tendré misericordia? Dice Dios, de personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Se trata del mensaje, hermanos, de salvación. Nosotros somos un instrumento. Por eso a veces yo cuando escucho a las personas, yo escucho a este predicador, yo escucho a este, miren, no se trata del predicador, se trata del mensaje, que se le quede grabado eso. ¿Sí? Del mensaje que tenemos para dar. El problema está cuando el mensaje es distorsionado. Ahí sí Pablo presenta defensa del Evangelio. Ahí sí nosotros tenemos que presentar lo que es apologética, hacer defensa del Evangelio. ¿Cuándo? Cuando el mensaje es distorsionado, cuando el mensaje está siendo diluido, cuando el mensaje... ¿Vieron los que le dijo a los Gálatas? ¿Cómo habiendo empezado en el Espíritu ustedes van a terminar en la carne? Ahí ya estaba haciendo una corrección doctrinal el apóstol Pablo, porque se estaban desviando de la verdad del Evangelio. Cuando el mensaje es distorsionado, ahí sí se confronta y tiene que, o sea, ahí como lo hace el apóstol Pablo. ¿Quién dice, oh Gálatas insensato? Dice, ¿no? Le empieza a hablar así el apóstol Pablo de una manera fuerte. Claro, cuando el mensaje está siendo diluido, hermanos, ahí sí se presta lo que es defensa de lo que es el Evangelio, de las verdades fundamentales, de que Cristo es Dios, de todas las verdades fundamentales del Evangelio, hermanos. ¿Sí? La cosa es cuando el mensaje se empieza a alterar, ¿sí? Pero hay personas que han comprendido el mensaje del Evangelio, pero aún así viven amargados, rezongones, tristes. ¿Por qué? ¿Por qué viven eso? Porque ellos deciden vivir en la amargura, no experimentar ese gozo que Dios nos da. Y actitudes que son inapropiadas, ¿no? Personas que son así. Pero Pablo nos enseña en esta carta a ver las cosas de otra manera, poder observar las cosas de otra manera y a gozarnos, porque aún así nos pasan cosas, pero Cristo es anunciado y Cristo es predicado. Bien, les dije, ¿no? El mensaje es mucho más importante que el mensajero. ¿Sí? El ejemplo lo tenemos en Jonás. Y es más, Dios siempre, pero siempre, lo que va a respaldar es su palabra. Porque dice el Salmo 18:30, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudos a todos los que en él esperan. Dios siempre lo que va a respaldar es su palabra, es el mensaje. ¿Sí? Solo el mensaje es sublime, solo el mensaje es puro, hermanos, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros solamente somos un instrumento de parte de Dios. Ahora, reflexionemos algo al ir al texto de la Biblia. A nosotros, hoy, miércoles, ¿qué fecha es? 10, 11.
Y es de diciembre del 2025, a unos días de terminar el año. Sincerate y pregúntate, ¿qué cosas están robando mi gozo? ¿Qué cosas están robando esa alegría, ese gozo en el Señor? Pregúntate. El que se me metió ahí en la autopista y me pasó, ay, no. ¿Qué es lo que está robando tu gozo? ¿El vecino que te pone la música a todo lo que da? Ya viene la fiesta y te ponen los parlantes ahí afuera y te retumba los oídos. ¿Saben? La madurez espiritual se pide cómo respondemos ante las circunstancias que nos pasan. La madurez espiritual se mide de cómo vos y yo respondemos ante las adversidades. ¿Sí? Seguimos. Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Dice, confío que puedo salir de esto, que Dios, a pesar de lo que estoy pasando, Dios está al control de esta situación. Esté preso o no, dice, no voy a volver atrás en mi fe, no voy a retroceder. Y dice una palabra muy importante que muchas veces cuando lo leemos así como el diario, muchas veces no, que Cristo sea magnificado. Esa palabra magnificado es en el griego megalumo y significa que Cristo, está diciendo Pablo para que lo pueda entender, Cristo sea engrandecido en mi vida, dice. Que Cristo sea grande, que Cristo sea alabado. Eso es lo que está diciendo cuando dice esa palabra, ¿no? Que vemos ahí en el versículo 20. Para que Cristo sea magnificado, sea engrandecido. ¿Sí? Esa palabra. Porque nuestro Dios, mis hermanos, es grande. ¿Usted tiene un Dios grande? ¿Poderoso? ¿Sabe lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Para que los demás vean a Cristo en mi vida, dice. ¿Pueden ver las personas, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu entorno, tu familia? ¿Pueden ver a ese Cristo engrandecido, ese Dios poderoso, ese Dios grande? Mis hermanos, nosotros cuando salimos ahora y miramos el cielo y contemplamos el cielo y vemos las estrellas así chiquititas, ¿no? Usted va a salir ahora afuera y levanta su mirada al cielo y va a ver las estrellas chiquititas. O cuando levanta su mirada al cielo y ve ese rayo del sol y se ve chiquito así. Pero usted agarra un telescopio y hace la observación en el telescopio y mira por ese telescopio y se ve del tamaño gigante que son esas estrellas, ¿o no? Tiene que agarrar un telescopio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que tu vida y mi vida tiene que ser ese telescopio para que la gente vea a Cristo. Para que vean lo grande que es Cristo, que tu testimonio de cómo vivís, de cómo te conducís, porque ahora vamos a llegar a la conducta, de lo que haces, de lo que decís, de lo que te comprometés, de lo que hablás. Dice Pablo que somos cartas leídas ante los hombres. Que ellos puedan ver a Cristo, para que puedan ver a ese Cristo grande en tu vida. Pero si vos vas al carnicero y aumentó la carne, y ya aumentó no, esto estaba para peor, y el presidente que tenemos, y te estás quejando. Y todo va para atrás, y no me alcanza, y no llego, y seguís rezongando, seguís quejándote. Él dice, no, mira, que Cristo sea engrandecido. ¿Sí?
Por eso le pongo el ejemplo del telescopio. Tu vida tiene que ser ese telescopio para que los demás puedan ver que Cristo está en vos, que Cristo está en mí. ¿Sí? Pero si nosotros nos quejamos con los demás, ¿cuál es la diferencia? Pasamos a ser uno más del montón. No marcamos la diferencia. Pero si nosotros, en vez de quejarnos, le predicamos con nuestra propia vida, a veces sin palabras, como le dice Pedro, ¿no?, a las mujeres, que con nuestro estilo de vida, de cómo vivimos, de cómo nos conducimos, de cuando nos dan un vuelto de más, los devolvemos. Y eso, la gente cómo queda, ¿no? Cuando nos conducimos de la manera que aceptaste al Señor, dice Pablo en Efesios, andar en él, a los Colosenses dice, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, ahora andad en él, viví como él. Por eso, mis hermanos, ¿cómo ven los demás cómo vivimos? Preguntémonos eso. Nuestro estilo de vida hace que las personas logren ver a Cristo, así como dice Pablo, de esa manera grande. ¿Sí? Tu personalidad, tu carácter, tu temperamento, ¿cómo reaccionás? ¿O realmente hay gozo en ese momento que quizás en medio del tráfico te insultaron? No, Señor, te lo entrego y sigo, ¿no? Dios sí, mis hermanos, que los demás puedan ver a ese Cristo grande que tenemos, pero el telescopio somos vos y yo. ¿Sí? Por eso, pregúntate en esta noche, ¿qué observan mis hijos? ¿Qué observa mi esposa? ¿Qué observan mis vecinos? Dejemos que las personas vean a Cristo claramente. ¿Sí? Y acá llegamos a los versículos más conocidos del Nuevo Testamento. Dice, verso 21 de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Este es el epitafio, ¿no?, en la tumba del apóstol Pablo, ¿no? Resumió ahí toda su vida en estos versículos. Para mí vivir es Cristo y si tengo que morir es una ganancia todavía. Ese yo decía, ¿no?, en una prédica, me acuerdo que prediqué este versículo, eso es lo que me gustaría, si me toca partir con el Señor, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, ¿no? Ese epitafio, ¿no? Para mí, mi vida es Cristo. Y si tengo que morir sería una ganancia porque, como dice Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Sí? Ese es el epitafio de la tumba de Pablo y el de muchos cristianos que quieren vivir de esa manera. El propósito supremo del apóstol Pablo está diciendo, para mí la vida, el propósito de la vida, la razón de mi existir es Cristo, dice. Mi manera de vivir es Cristo. Todo lo que hago es Cristo, dice Pablo. ¿Sí? Y si muero, es mucho mejor. Porque en Cristo no hay pérdida, sino ganancia. Por eso el verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, estoy entre la espada y la pared, dice. No sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, dice. Entonces, ¿qué encontramos? Estoy en un aprieto, dice. Él no sabía todavía cuándo iba a ser su ejecución. Podía quedar libre como no. Pero él lo que llega a decir en ese versículo que resume toda su vida, dice, estoy, dice, entre la espada y la pared, pero quiero ser fructífero aquí. Eso es lo que está diciendo. Si yo me tengo que quedar acá, quiero ser fructífero. Dice, para que ustedes crezcan en la fe, para seguir predicando el Evangelio.
si por esa razón me tengo que quedar, dice. Pero dice, también dice que ahí en ese versículo, tengo deseos de partir y estar con Cristo. ¿Saben cuál es la idea en esa palabra cuando dice deseos de partir? La idea es, ¿vieron en los puertos cuando el barco está atado? Bueno, cuando el barco se suelta de esa soga y empieza a irse. Ese es el sentido de esa palabra, deseo de partir. ¿Sí? La idea de un barco cuando se desata del puerto. Mis hermanos, la muerte en el cristiano es una esperanza, porque la llegada es Cristo. ¿Sí? No es que, como dicen algunos, que el alma queda populando, no. La muerte en el cristiano es a la presencia del Señor. Por eso, para el creyente, la muerte es diferente. Por eso dice Pablo, el partir es muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Si usted va a la carta a los Corintios, capítulo 15, empieza a hablar de lo que es un cuerpo glorificado, de donde no hay pecado, donde no hay corrupción, un cuerpo incorruptible, dice el apóstol Pablo. Por eso es muchísimo mejor, dice. Verso 25, seguimos. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, miren, gozo de la fe, para que abunde, dice, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, dice. Miren, está hablando provecho, que sea provechoso, el gozo de la fe. No sé si voy a morir o no, dice, pero sí tengo una decisión, que si me quedo, Señor, úsame para ser provechoso, para que sea un progreso en la vida de ustedes. Pero Señor, si tengo que partir, si me tenés que llevar, será muchísimo mejor. Cuando se termina la vida, parecería ser que se terminan los problemas, ¿no? Pero también se terminan las oportunidades. ¿Por qué? Porque allá en el cielo usted no va a tener que predicarle a nadie ni repartirle un tratado a nadie, porque todos ya son salvos. Por eso, mientras estoy acá, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Es una oportunidad para alcanzar un alma. Pero allá en el cielo usted no va a repartir ningún tratado, ni va a predicarle a nadie, porque allá son todos salvos. Es más, la única vida que tenemos para servir a Dios es acá, porque allá en la eternidad estaremos para adorarle por toda la eternidad. Solo tenemos una sola vida para servir a Dios, y esa ahora, es acá. Y mientras hay vida, hay oportunidad. Pero cuando ya no hay vida, ya no hay oportunidad. Entonces, la oportunidad de servir a Dios es ahora, en vida. Ahora está en vos en escoger si ser un espectador o un protagonista de la obra de Dios. ¿Sí? Por eso les decía, mis hermanos, allá ya son todos salvos, hablamos, ¿no?, de lo que es el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, ¿no? Vemos todo lo que va a suceder. La oportunidad para servir a Dios es ahora, es hoy, ¿sí? Así que esto aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque si el vivir es Cristo, nosotros vamos a estar sirviendo a Dios, hermano. Y el morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque al vivir a Cristo nosotros impactamos en diferentes personas, en donde vamos. Carlos me contaba que cuando estuvo de luna de miel, predicó el Evangelio allá, ¿no? Impactar a otras vidas, hermanos, con el Evangelio. Y estaba de luna de miel, y estaba predicando, hermanos, ¿no? Me contaba un testimonio de un chico, después de otra persona. Ahí está, hermanos. Pero que podamos vivir a Cristo de tal manera que podamos impactar en las demás personas.
¿Sí? Acá viene una exhortación, dice en el verso 27, solamente que os comportéis, acá habla de conducta, os comportéis, dice, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá viene una exhortación, acá viene una advertencia, dice, hace una exhortación que nuestra conducta sea digna de representar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Más adelante, en el capítulo 3, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, somos representantes de Cristo acá en la tierra. Entonces dice que nuestra conducta sea digna del llamado que tenemos, del reino de Dios, hermanos, de representar el reino de los cielos acá en la tierra. Que sea una conducta digna, dice el apóstol Pablo, que se comporten con una conducta que sea digno de lo que es el Evangelio. No recuerdo bien, pero me viene un ejemplo de que una persona, ¿no? Un príncipe estaba saltando en la cama y haciendo lío, y no me acuerdo bien el nombre, pero vienen los instructores del príncipe y le dicen al príncipe, compórtese, porque usted es el hijo del rey. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Sea de testimonio y compórtese como un hijo del rey. ¿Sí? Nuestra conducta de representar el Evangelio de una manera digna, porque somos ciudadanos de nuestra ciudadanía, dice Pablo, ¿dónde está? Está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. También está hablando en este versículo, fíjense, estén firmes, combatiendo. Está hablando, Pablo ve la vida cristiana también como un combate. Ve la vida cristiana también como deportes, porque ahí en las distintas cartas lo vamos a ver también, pero también ve la vida cristiana como un combate, como una guerra, como una lucha. Fíjense, estén firmes, estén estables, ¿sí? Estén en un punto de apoyo firmes, dice. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Estén luchando, ahí está usando un término de batalla, de pelea. Estén luchando, dice. Lo que visualiza el apóstol Pablo, que la iglesia es como un equipo también. Que estén juntos, unánimes, pero a la misma vez estén luchando. Estén en un mismo espíritu, ¿sí? En unidad. Cuando está hablando de unidad, ¿sí? Y Pablo dice que la iglesia de Cristo es un cuerpo, ¿sí? La unidad no es unanimidad, porque somos diferentes, ¿sí? Que estemos todos juntos apoyándonos en la fe. ¿Sí? Verso 28. Sigamos. ¿Qué dice? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Sí? Entonces, algo estaba sucediendo, porque Pablo está diciendo, no se dejen intimidar, está diciendo. ¿Saben? Si algo paraliza a las personas y no las deja quietas, si algo es el miedo. El miedo paraliza a las personas y no las deja avanzar. Y Pablo dice, no se dejen intimidar. ¿Sí? El miedo paraliza, y fíjense lo que pasó años atrás en lo que es la pandemia con lo que es el COVID. Cómo el miedo paralizó a las personas. ¿Sí? En la pandemia lo hemos visto, cómo se manipuló algunas cosas. El miedo, cuando se dejan intimidar, el miedo invade y ahí empiezan a manipular. Yo tenía un jefe que era muy intimidante, ¿viste? Que quería imponerse. Y a los demás compañeros le infundía miedo, tenían miedo. Entonces Pablo está diciendo, no, que nadie los intimide, está diciendo. A la hora que tengan que predicar el Evangelio, dice. ¿Saben cuántas personas quieren intimidar, manipular a las personas
a través de lo que es el miedo, porque el miedo muchas veces paraliza, ¿sí? Manipulan, controlan, las personas son intimidadas, pero dice Pablo, no. Verso 29, ¿por qué? Dice, porque a vosotros, miren, a vos también, porque a vosotros es concedido, dice, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Ay, pastor, saque esa parte de padecer, ¿no? No solamente les es concedido que crean en Él, sino también el padecer por Él. ¿Sí? Se nos concede el creer, pero también, dice Pablo, para mí el sufrir por Cristo es un privilegio, está diciendo. Se me es concedido a mí poder sufrir por Cristo. Y a nosotros también hemos creído y también se nos ha concedido sufrir por causa de Cristo. Y dice Pablo, yo lo considero como esto como un privilegio, como un regalo. ¿Sí? Esto es una honra de experimentar, y dice Pablo, de experimentar, dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tremendo, hermanos. Hay personas que los padecimientos, en vez de, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, dice el apóstol Pablo. Pero hay personas que los padecimientos lo endurecen más en el corazón. Se enojan contra Dios, se vuelven así, quejosos, amargados, rezongones, se vuelven así. Pero dice Pablo, no. Yo, dice, me gozo en poder participar de los padecimientos. Es un privilegio, es un honor padecer por Cristo. ¿Sí? Pablo describe el sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento es el que nos hace crecer como cristianos. No nos debe llevar a la amargura, a estar resentido. El sufrimiento es parte del propósito de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros, para ser más como Cristo. Por eso dice Pablo, yo me gozo y aún también dice, considero que el padecer por Él es una honra, es un privilegio. Eso es lo que dice ahí. Ahora, para ir más o menos cerrando esta enseñanza, yo te pregunto en esta noche, viendo lo que estamos viendo versículo a versículo, si tuvieras que resumir tu vida en una sola frase, ¿podés decir lo que dijo el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo, y si tengo que morir, ¿es una ganancia? ¿Vos podés decir eso hoy? Para mí el vivir es Cristo Jesús, y si yo tengo que partir y si me toca partir, es una ganancia. Y ahora te cambio la pregunta. ¿Qué es para vos el vivir? ¿Para vos el vivir son tus hijos? ¿Para vos el vivir son las cosas materiales? ¿Para vos el vivir es la fama, la riqueza o el estatus social o el nivel académico que tengas? Si eso sería el vivir para vos, entonces morir no sería una ganancia. Pero si te la doy vuelta, si el vivir es Cristo en todo lo que haces, es Cristo en todo lo que vos querés alcanzar, si tu meta es Cristo, si todo es Cristo, ahí el morir es una ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros partimos, pasamos a la presencia del Señor. ¿Sí? Porque la misma Biblia dice, Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recordá esto. Decía Pablo, si vivo algunos años, voy a tener más oportunidad de seguir predicando el Evangelio. Pero si tengo que partir, si tengo que morir, es una ganancia.
¿A qué voy con esto, hermanos? Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás, hizo una pregunta también. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Hizo esa pregunta, ¿crees esto? Entonces ahí, mis hermanos, el morir es una ganancia. ¿Pero cuándo el morir es una ganancia? Cuando el centro de nuestra vida es Jesucristo. Porque si Cristo no es el centro de nuestra vida, no. Pero si Cristo es el centro de nuestra vida, todo es ganancia, hermanos. Lo esperamos para el segundo capítulo de Filipenses. Oramos. Padre, en el nombre